observar en su pantalla, vamos a compartir unas diapositivas para seguir esta tertulia a cargo de Margarita Pérez y Carmen Pedraza. Podrán escucharla desde sus pantallas y verlas también, ya que nos acompañan virtualmente. Ellas están las dos juntas cumpliendo todas las medidas de seguridad, por eso la vemos con sus mascarillas, decir que están en una zona ventilada y guardando la distancia, aunque se vean juntitas, están guardando la distancia de seguridad, que es muy importante en estos días. Así que, bueno, sin más, vamos a dar comienzo a esta nueva tertulia científica a cargo del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, que cuenta, muy importante, con el apoyo de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. En estos encuentros ahora virtuales se presentan los estudios que se realizan en nuestra universidad, con un matiz muy cercano y más ameno. Como sabéis, tradicionalmente se venían desarrollando en el Molima Luz de Teatino, pero la situación actual de la pandemia nos ha hecho adaptarnos a este nuevo formato virtual. Ante todo, quería darles las gracias por acompañarnos esta tarde y brindarnos este espacio en sus casas y acompañándonos, abriéndonos esta ventana en sus hogares. El formato virtual no va a impedir el contacto. A través de esta plataforma podréis hacernos llegar vuestras preguntas a través del chat, que podéis sumar vuestras preguntas y cualquier duda para escribir. Solo tenéis que pinchar sobre la casilla de chat y al final de la tertulia se habilitará para que podáis escribir todas las preguntas que os surjan de esta nueva ponencia. Igualmente, recordad que es un encuentro de divulgación y que queremos resolver todas las cosas que os vayáis, a lo que os lleguen a vuestra mente. Os animo también a expresar vuestras ideas y emociones. Para ello, en esta misma plataforma tenéis un icono que se llaman reacciones. Ahí podéis señalar diferentes reacciones de los que os va pareciendo esta charla. No tenemos ese contacto directo, no podemos ver vuestras caras, pero sí podemos ver cómo subís vuestro dedo y cómo dais ese apoyo a nuestras investigadoras que hoy juntas nos están acercando sus estudios. Sin más, también señalar que al final de este encuentro os facilitaremos en el chat, aunque ya también está disponible, una breve encuesta que solo va a durar como mucho un minutito para saber vuestra opinión, para saber qué os está pareciendo estos encuentros científicos y tener ese feedback y ir también pudiendo encaminar los temas que más os interesen. Sin más, le doy paso a la vicerrectora Junta de Investigación, que hoy nos va a presentar a nuestras ponentes, doña Zaida Díaz Caviales. Doña Zaida. Pues muchísimas gracias y muchas gracias, Teresa, y buenas tardes a todos. Seguimos con las tertulias de UCiencias, que como sabéis forman parte del plan de divulgación, UMA Divulga, del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Y en este caso, pues voy a presentar a dos investigadoras a la vez, la doctora Pérez Martín y la doctora Pedraza Benítez. La doctora Pérez Martín es profesora titular del Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología. Y la doctora Pedraza Benítez es catedrática del Departamento de Psicobiología y Metodología de Ciencia del Comportamiento. Ambas son neurocientíficas con una amplia experiencia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Cuentan con numerosos artículos en revistas de alto prestigio, han realizado estancias de formación y postdoctorales, centros relevantes a nivel internacionales, y participan en numerosos proyectos competitivos financiados tanto por el Ministerio como por otras entidades. Ambas son dos neurocientíficas con una importante trayectoria, que han trabajado en diferentes sistemas dentro del sistema nervioso central. Y en la charla de hoy, pues yo creo que va a ser una charla muy interesante, pues porque van a ser capaces de explicarnos cómo afecta el estrés a diferentes sistemas dentro del cerebro. Y en este caso, pues estoy especialmente contenta de participar, de introduciros a las dos, pues porque fueron las dos compañeras mías en el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, de modo pues que conocen perfectamente pues qué es la divulgación y qué se lleva a cabo en todo lo que es en el Vicerrectorado. Sin más, pues quiero darles ya la palabra para que nos expliquen cómo le afecta el estrés al cerebro. Muchas gracias. Adelante. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer, ¿no?, a la organización, al Servicio de Publicación y de Divulgación Científica por esta invitación a participar en la tertulia, a la vicerrectora adjunta, a Zaida, amiga, por la presentación, y sobre todo a la organización agradeceros que a pesar de estas condiciones COVID, pues deis la oportunidad de poder seguir haciendo esta divulgación de la ciencia y de lo que hacemos en los laboratorios a través de este formato no presencial, ¿no? Y también pues agradecer la asistencia al público de esta tarde.
Bueno, yo también quiero unirme a esos agradecimientos al Vicerrectorado de Investigación por potenciar las actividades de divulgación y en especial a Zaida, y también muchas gracias por tu presentación. A UMA Divulga con su jefa de servicio Rosario Moreno y a Isabel Ortega, y también a Laura Hermana por favorecer este tipo de actividades y a todos los asistentes que sin esa cervecilla de por medio estáis aquí presentes. Y nuestra charla se titula, como habéis visto, ¿cómo le afecta el estrés al cerebro? Es a raíz de un artículo que se publicó en The Conversation el 19 de julio, y lo que vamos a intentar ver es responder a esas preguntas. La primera de todas ellas vamos a ver si es realmente el estrés perjudicial. Vamos a intentar responder a eso. Veremos luego los efectos neurobiológicos del estrés y en particular nos vamos a centrar, y será Margarita quien aborde ese tema especialmente, en el concepto de neuroplasticidad y en concreto un tipo de ellos que es la neurogénesis. Veremos también cómo impacta el estrés a ese cerebro y cómo afecta esa neuroplasticidad sobre todo y otros fenómenos que veremos. Y por último, no nos vamos a quedar con una sensación negativa, sino vamos a intentar contestar a la pregunta, ¿se puede hacer algo para amortiguar esos efectos negativos del estrés? Y veremos unas pequeñas conclusiones. Mirad, si nos preguntamos, ¿es el estrés perjudicial? La respuesta no es fácil, depende, porque el estrés es una reacción que ha sido seleccionada evolutivamente porque contribuye a la supervivencia. Realmente, nuestros antepasados percibían una amenaza, esa amenaza era real porque ponía en peligro su vida y se activa el sistema nervioso simpático para desencadenar una respuesta. Prepara el cuerpo para o bien luchar o bien huir. Esa amenaza real porque ellos tenían que cazar para conseguir alimentos o conseguir un cobijo o para poder reproducirse. Pero el problema es que actualmente muchas de esas amenazas han desaparecido, nuestros estresores son más de tipo psicosocial, no queda en jaque nuestra vida, pero nuestro sistema reacciona preparándonos para luchar o para huir. Para comentar los efectos neurobiológicos del estrés, tenemos que introducir un concepto que es el de alostasis. El concepto de alostasis es un proceso de adaptación del organismo a una situación de estrés, con el objetivo de volver al equilibrio, de volver a esa homeostasis. Cuando hay una situación de estrés, hay un proceso de adaptación para compensar esos efectos negativos. Pero esa carga puede aumentar muchísimo cuando o bien el estrés es muy intenso, o bien se percibe como incontrolable o impredecible, cuando es crónico o cuando se da con muchísima frecuencia. Si eso además le unimos una serie de comportamientos que se dan cuando una persona está estresada, como dormir poco, comer mal, con dieta basura, practicar poco ejercicio, y a veces también aparecen otras enfermedades físicas, aumenta muchísimo la carga alostática, ese equilibrio se rompe y pueden aparecer las patologías. ¿Y qué pasa? Pues mirar, aunque el estrés pueda afectar a muchas estructuras dentro del cerebro, hay algunas que son más susceptibles. Una de ellas es una estructura que conocemos como hipocampo. Ese nombre viene porque tiene una forma muy similar al caballito de mar. Es el nombre latín de esa estructura. Los hipocampos están situados en la parte profunda del lóbulo temporal, es decir, si situamos una línea recta de nuestro oído en la parte más profunda, y esa región es muy susceptible. Pero también es susceptible a los efectos de estrés otras estructuras que regulan la liberación de hormonas que responden al estrés. Una de esas hormonas, un grupo de hormonas, son los glucocorticoides. Esos glucocorticoides son fundamentales para preparar al organismo para esa huida o para esa lucha. Normalmente, cuando hay un exceso en sangre de ese tipo de hormonas, se manda una información al sistema nervioso, un mensaje para que pare, es el hipocampo el que tiene que parar la liberación de glucocorticoides. Pero cuando el estrés ha afectado al hipocampo, esa señal no es efectiva y el resultado final es que se sigue liberando glucocorticoides. Eso realmente puede agotar al organismo y puede entrar en un problema, puede aparecer la patología. ¿Qué hace el estrés? Entre muchísimas alteraciones, puede afectar, como hemos comentado, esa región que llamamos hipocampo y un subtipo de células, que son las células de microglía y que Margarita os va a profundizar sobre ellas. Esas células, cuando se han activado como consecuencia del estrés y del exceso de esa hormona de estrés, pueden liberar moléculas que son inflamatorias, aumentan la neuroinflamación y eso
puede afectar un fenómeno, que también os va a comentar mi compañera, que es la neurogénesis, reduciéndola, aunque el estrés puede reducir también por sí solo ese proceso neurogénico. Y eso tiene unas consecuencias. Pues bien, yo voy a entrar un poco a profundizar en lo que es el concepto de neurogénesis para entender lo que está, el efecto que está teniendo el estrés sobre nuestro cerebro. Y esta neurogénesis pues, es el mejor ejemplo de plasticidad en un cerebro, de plasticidad nerviosa. Como su nombre indica, el proceso de neurogénesis no es más que la formación de nuevas neuronas. Si tenemos en cuenta el desarrollo embrionario, es obvio admitir que se producen neuronas sin ningún tipo de problema, ya que es en esta etapa, sobre todo en el segundo y tercer trimestre de gestación, cuando se producen la mayor parte de las neuronas que forman parte de nuestro sistema nervioso. Sin embargo, cuando nos vamos a la etapa adulta, cuando ya estamos hablando de un cerebro totalmente desarrollado, pues fue difícil aceptar que una neurona se pudiera formar y pudiera entrar a formar parte de los circuitos neuronales ya existentes. De hecho, tardó tanto tiempo que realmente la primera evidencia de que hay neurogénesis en un cerebro humano, en un cerebro adulto humano, se hace en el año 98 con el trabajo de Erickson, que publica en la prestigiosa revista de Nature Medicine. Vamos a ver un poco por qué tardó tanto tiempo en admitirse. Fijaros, las primeras evidencias datan de los años 60, con los trabajos de Joseph Altman, tiene unos trabajos muy bonitos publicados, porque en aquella época, con el material y las técnicas que tenían, él pudo mostrar que parecía que detectaba núcleos marcados que podían ser neuronas. Sin embargo, en aquella época la idea de neurogénesis no fue aceptada y tenemos que ver por qué. Tenemos que ver por qué, porque era una época en donde estaba muy presente el dogma de la neurociencia que Santiago Ramón y Cajal había postulado. Es decir, este dogma, él decía que tras el desarrollo no es posible generar nuevas neuronas, sino que realmente las células mueren y no son capaces de regenerar. Claro, este dogma, dado por una persona, un científico como Cajal, que es el padre de la neurociencia, que fue el que sentó las bases de la neurociencia con su trabajo de neuroanatomía, era muy difícil ir en su contra. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que era necesario avanzar en el conocimiento y en las técnicas. Y fue concretamente cuando se pudo demostrar la presencia de células madre en los cerebros adultos, concretamente esa información la aportó Reinhold y Weiss en el año 92, pues cuando se demostró que en el cerebro había células madre, es cuando ya se aceptó el concepto de neurogénesis. Y para ello pues fue muy importante que se avanzara también en las técnicas. Vamos a profundizar un poco en este concepto de célula madre. Las células madre que están presentes en el cerebro reciben el nombre de células madre neurales porque hay células madre en otros órganos, pero las del cerebro se llaman neurales o también se conocen con el nombre en inglés neural stem cells. Bien, pues estas células aquí en azul son células indiferenciadas que se pueden dividir de una forma simétrica, dando lugar a células como ella, pero también se pueden dividir de una forma asimétrica para dar lugar a los distintos tipos de células que hay en el cerebro. Células de tipo nervioso, como son neuronas, astrocitos y oligodendrocitos. Pues bien, cuando la célula madre elige este linaje, es cuando hablamos de neuronas. Entonces, concretamente, Cajal tenía razón, porque no era posible que una neurona ya madura se pudiera dividir para dar nuevas células. Pero, sin embargo, si tenemos en cuenta la presencia de células madre, es decir, estas células indiferenciadas y que son multipotentes, es decir, que tienen la potencialidad de diferenciarse en distintos tipos celulares, ya que sí se puede admitir este concepto de neurogénesis. Fijaros, en esta imagen representa un esquema de un cerebro de ratón cortado sagitalmente, digamos, por su línea media, pues va a mostrar en color rojo las regiones en donde de una manera basal, normal, hay neurogénesis. Concretamente, en el cerebro de mamíferos se admiten que hay dos regiones por excelencia donde hay neurogénesis. Una de ellas es el hipocampo, donde concretamente en su zona subgranular las nuevas neuronas se diferencian en neuronas granulares, y otra región son los ventrículos laterales, concretamente en la zona subventricular
están las células madres, se van a diferenciar y van a migrar rostralmente hacia la región del bulbo olfatorio, en donde se van a diferenciar en neuronas periglomerulares. Bien, pues fijaros, estas son regiones por excelencia, regiones neurogénicas. Sin embargo, se ha visto que hay células madre en otras partes del cerebro, como representa en esta imagen la célula sede azul. Pero ¿qué pasa en las otras regiones? Que las células madre están, se dividen, pero las células hijas mueren, o si sobreviven, se van a diferenciar en neuronas, en lo que se van a diferenciar en glía, en lo que se conoce como gliogénesis. Por lo tanto, estas regiones neurogénicas donde hay neurogénesis son muy bien estudiadas para poder entender qué es lo que ocurre aquí y utilizar lo que ocurre aquí para poder llevarlo a otras regiones y que también podamos hablar de neurogénesis. Bueno, lo que decíamos que faltaba era hablar del concepto de células madre, pero también de técnicas que te permitan detectar que hay nuevas células. Entonces voy a explicar una de ellas, que es la que utilizamos en el laboratorio para identificar nuevas células, que es el uso de moléculas análogas al nucleósido timidina. Una de ellas, hay varias, pues una de ellas es la bromodosiridina, que se conoce como BRDU. Esta molécula, si se inyecta en el animal, se va a incorporar en el material genético de las células que se encuentran en fase de división, es decir, en la fase S de replicación de su material genético. Donde haya timidina, se va a incorporar, donde se tendría que incorporar la timidina, se incorpora la BRDU. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ahora tenemos BRDU en su material genético y cuando esta célula se va a dividir, las células hijas pues van a tener incorporada la BRDU. Es decir, la vamos a poder seguir. ¿Por qué? Nosotros lo que hacemos es utilizar anticuerpos que van a reconocer a esta molécula en amarillo, a la bromodosiridina, mediante técnicas histoquímicas, y lo que hacemos es poder detectar los núcleos marcados que han incorporado BRDU. Esta micrografía, en concreto, muestra dos núcleos de células que han incorporado la BRDU y que por lo tanto podemos hablar de nuevas células. Para poder hablar de neuronas, ¿qué haría falta? De poder hablar de neurogénesis, tendríamos que combinar el empleo de este marcador de proliferación, la BRDU, como por ejemplo aquí lo tenemos incorporado en el núcleo, con otros marcadores específicos para la neurona, es decir, marcadores que nos vayan a identificar neuronas, por ejemplo la beta-tubulina, la NEOM, la doble cortina, hay muchos marcadores. Pues bien, si nosotros tenemos estas dos imágenes, tenemos células marcadas para neuronas marcadas y sus núcleos marcados con BRDU, podremos decir que son nuevas neuronas. Y estos estudios los hacemos a través de la microscopía confocal, que nos permite manejar estas imágenes de fluorescencia. Bueno, pues ya sabemos que hay células madre, podemos identificar las nuevas células y vamos a ir concretamente al fenómeno de neurogénesis que hay en el hipocampo. El hipocampo, que este sería un corte histológico de la formación hipocampal, aquí se encuentra la capa granular y concretamente nos vamos a ir a esta región cuadrada. En este dibujo es muy representativo de las distintas fases por las que va a pasar la neurona desde que nace hasta que se diferencia para poder integrarse en el circuito neuronal. Esta imagen es una imagen realizada por Inmaculada Infante, becaria predoctoral de nuestro grupo de investigación, y que representa muy bien las fases que en realidad están descritas. Fijaros, aquí ahora en verde tenemos a la célula madre en la capa granular, se va a dividir para formar esta nueva célula que tiene que diferenciarse y posteriormente pues madurar emitiendo todo este árbol dendrítico característico de las células granulares. Fijaros que muchas sobreviven, pero otras muchas van a morir mediante un proceso de apoptosis, de muerte celular programada. Bien, estas nuevas células las podemos identificar muy bien por inmunocitoquímica, con un anticuerpo como la doble cortina, la DCX, y se sabe que estas neuronas se pueden integrar a los circuitos y van a participar en procesos de memoria y aprendizaje que son tareas dependientes del hipocampo y otras tareas que también comentará Carmen más adelante. Bueno, pues vamos a dedicar la atención a esta zona concreta donde tiene lugar en el hipocampo la neurogénesis, como hemos dicho antes, los nichos neurogénicos, porque se han estudiado muy bien para ver qué pasa aquí
que no pasa en las otras regiones y que permiten que nazcan neuronas como esta, que se integren en los circuitos. Pues bien, se sabe que en esta región concreta del hipocampo hay células madre como la que hemos descrito, hay también vasos sanguíneos y astrocitos que constituyen un aporte trófico y físico importante para las nuevas neuronas, pero también hay otros tipos celulares como es la microglía. La microglía, que la tenemos aquí dibujada en esta forma estrellada, pues es conocida en el sistema nervioso como los macrófagos residentes del sistema nervioso. Pero en los últimos años se ha visto que tiene un papel muy importante en el proceso neurogénico, principalmente por dos funciones. Una de ellas es porque libera moléculas que van a apoyar estos procesos de proliferación y supervivencia de las nuevas neuronas, y otra función es porque va a fagocitar, es decir, va a eliminar, va a englobar los restos celulares de las células que nacen y mueren por apoptosis. Esto es muy importante para evitar que aquí haya acumulación de debris celular, de restos celulares, y que cambie el ambiente del nicho neurogénico. De hecho, en los últimos años se está viendo que cada vez más importante la función de la fagocitosis de la microglía para mantener este nicho. Y esta microglía, aparte, nosotros en nuestro laboratorio le dedicamos mucha atención. Es una célula que la podemos identificar también con este marcador. Fijaros, el IVA1 se ve muy bien toda su morfología. Y es también una célula muy plástica cuya morfología va cambiando con el ambiente. Cambia la forma que tiene, pero también cambia su función. Fijaros, de una manera muy sencilla, podemos decir que esta célula, en condiciones agradables, en el nicho neurogénico, pues es una célula vigilante, está sensando el entorno y va sensando estas moléculas que hay que son agradables, digamos, va a adquirir un fenotipo antiinflamatorio, un fenotipo que la hace liberar una serie de moléculas al medio que favorecen la neurogénesis, es decir, favorecen que se formen neuronas granulares en el hipocampo. Sin embargo, esta célula es un arma de doble filo, porque en el mismo nicho neurogénico, cuando las condiciones que hay alrededor cambian, como por ejemplo ante una situación de estrés, en donde las señales, como ha dicho Carmen, es por ejemplo la presencia de glucocorticoides o otras citoquinas, cambia completamente su función. Y ahora adquiere un fenotipo que se llama proinflamatorio, liberando moléculas que lo que hacen es iniciar una respuesta neuroinflamatoria, que se sabe que va a ser totalmente negativa para que el proceso neurogénico prospere. Por lo tanto, hay que centrar mucha atención en este tipo celular, que es importante. Fijaros, hasta lo que yo he dicho en resumen, podríamos decir que el hipocampo es una diana de los efectos del estrés. Y sí que se sabe y está datado que las alteraciones que se produzcan en el hipocampo parece que pueden ser, pues pueden participar en la etiología de diversas neuropatologías. Cuando nosotros miramos con detalle qué es lo que está ocurriendo concretamente en el hipocampo como consecuencia del estrés, cuáles son las alteraciones, hemos visto que la neurogénesis se deprime, es decir, se va inhibiendo o es cada vez menor, y en cuanto a la microglía, adquiere este fenotipo proinflamatorio que parece que es el causante real, directo, de producir una inhibición de este efecto neurogénico. Con lo cual es importante, y como ahora Carmen va a explicar, que a nivel del hipocampo miremos como alteraciones la microglía y la neurogénesis, porque estos dos elementos podrían ser dianas terapéuticas para el tratamiento de algunas enfermedades neuropsiquiátricas. Bueno, ahora que sabemos esa parte, vamos a comprobar cómo el estrés puede afectar a nuestro cerebro, sobre todo induciendo trastornos neuropatológicos. Mirar, aunque todavía se sigue indagando cuáles son las funciones de la neurogénesis, no está claro, parece que es importante, como ha comentado Margarita, para esos fenómenos de aprendizaje y de memoria, y eso le va a dar a la persona una mayor capacidad para adaptarse y aprender de las situaciones cambiantes. Tiene un mayor repertorio, por ejemplo, para enfrentarse al estrés. Pero además parece que esas nuevas células son importantes para amortiguar las consecuencias negativas del estrés. Si el hipocampo está implicado en el control cognitivo y endocrino directamente e indirectamente en alteraciones emocionales y motivacionales, cuando hay una disminución de esa neurogénesis con un aumento de esa inflamación en el hipocampo, al final eso va a tener repercusiones en problemas apareciendo en el sujeto, bien problemas cognitivos y endocrinos,
o bien también problemas emocionales y motivacionales, e incluso hay algunos trastornos donde se da todo esto de forma conjunta, como es la depresión, y veremos después. Mirad, esto es un ejemplo de un estudio donde la exposición a un estresor, como es la privación de sueño en animales de laboratorio, una privación por 48 horas, si vemos aquí los resultados, en blanco aparecen animales no estresados y en negro los animales que han recibido estrés, vemos que esa microglía que ya comentó Margarita se ve afectada, pero eso además se relaciona con un aumento de moléculas inflamatorias y con una reducción de las moléculas antiinflamatorias, que a su vez tiene repercusiones, aquí vemos animales controlados y estresados, en ese proceso de neurogénesis. Esto tiene un correlato a nivel conductual. Hay un test que se utiliza muchísimo en animales de laboratorio para estudiar la memoria espacial, que es un tipo de memoria dependiente de hipocampo, y es el laberinto acuático de Morris. Ese laberinto es una piscina circular donde hay una plataforma oculta y donde se entrena al animal para que, partiendo de distintos puntos, aprenda a encontrar esa plataforma orientándose por variables contextuales, por señales que están en el contexto. Vemos en estas imágenes de resultados que los animales que se entrenaron en memoria, sufrieron el estrés, esa privación de sueño, y luego se volvió a comprobar cómo ejecutaban en ese test, tenían una mayor latencia para encontrar la plataforma, tenían o recorrían muchísimo más camino para encontrar la plataforma, y su eficacia para encontrarla era mucho más reducida que los animales controles. Además, entraban menos en esa zona donde estaba la plataforma y permanecían menos tiempo. ¿Qué quiere decir? Que al final tenía un problema cognitivo, un problema de memoria, cuyo causante, entre otras cosas, ha sido el estrés, y esas alteraciones que hemos visto, tanto a nivel de aumento de esas moléculas proinflamatorias y antiinflamatorias, y esa reducción de neurogénesis. Esto es otro estudio donde podemos comprobar ese efecto que tiene la neurogénesis para amortiguar las consecuencias negativas del estrés. Esto se ha comprobado en animales donde se ha irradiado el hipocampo, esa irradiación reduce la neurogénesis, y aquí vemos un animal control normal, vemos que esos puntitos rojos son nuevas células que no podemos comprobar en el animal irradiado, y después de exponerlo a estrés, los animales irradiados tienen a los 30 minutos una liberación muy exagerada de esas hormonas que anteriormente comentamos, en concreto la corticosterona, que es esa molécula de estrés en animales de laboratorio, cosa que no ocurre en un animal normal. ¿Qué nos está diciendo esto? Que esa neurogénesis puede de alguna forma amortiguar el efecto negativo del estrés sobre la liberación de esa hormona. De hecho, comprobamos que esa neurogénesis reducida aumenta la liberación de esa hormona de estrés, que a su vez tiene otras repercusiones. Aumenta la inflamación, aumenta el estrés oxidativo, y todo esto puede desencadenar la aparición de una depresión. Pero esto es un circuito reverberante, es decir, ese aumento de esa hormona de estrés puede afectar la neurogénesis otra vez reduciéndola, puede afectar incluso el volumen del hipocampo, y esto de nuevo se vuelve a reproducir o repetir. De hecho, fijaros en depresión, que antes comentamos que una afectación de hipocampo nos puede recordar mucho este trastorno, se ha observado una reducción del tamaño del hipocampo. Si esto es un cerebro, un hipocampo de una persona normal, esto sería el volumen de sujetos deprimidos, y además una correlación negativa entre episodios depresivos y tamaño de hipocampo. Es decir, cuanto menor sea el tamaño, ha habido más recurrencia de esos episodios depresivos. Pero mirad, no nos podemos quedar con la idea de que solamente una estructura controla y regula todas nuestras emociones, controla todo nuestro sistema endocrino. Nuestro cerebro funciona como distintos grupos de WhatsApp. Es decir, si una persona pertenece a muchos grupos de WhatsApp diferentes, en el cerebro hay estructuras que pertenecen a muchos grupos de WhatsApp diferentes. Solo que hay determinadas estructuras cerebrales que son más importantes para controlar algunas funciones. El estrés incluso puede cambiar la importancia de esas estructuras para regular esas emociones. Y dentro de uno de esos grupos de WhatsApp, que es la regulación emocional, además del hipocampo, hay dos estructuras centrales. La amígdala está situada justo por delante del hipocampo y es una estructura fundamental para detectar las amenazas del ambiente, para preparar al organismo para esa lucha-huida que anteriormente comentamos,
Y otra región importante es la corteza prefrontal. Esa corteza está situada justo por encima de la órbita de los ojos, hacia arriba, y es una región muy cognitiva que intenta de alguna forma darle un sentido más cognitivo a una emoción, reduciendo el grado de emocionabilidad o afectividad de esa emoción. ¿Qué pasa cuando se ve reducido ese tamaño hipocampal o cuando se afecta la neurogénesis? Que la amígdala se sobreactiva dentro de ese grupo de WhatsApp, que que la corteza prefrontal se hipoactiva, y el resultado final es que la persona ve la situación como mucho más negativa e incluso tiene pensamientos más negativos. Fijaros que nos recuerda mucho a lo que ocurre en depresión. De hecho, en un modelo animal que tiene un subtipo específico de depresión, que es depresión ansiosa, hemos visto que los animales que reaccionan muchísimo su amígdala reacciona de forma más negativa ante una situación de estrés con esa hiperactivación, esos animales tienen a su vez una menor respuesta a estímulos placenteros, como puede ser la sacarina. La sacarina en animales del laboratorio es muy apetecible porque tiene un sabor agradable, especialmente con dosis bajitas, y comprobamos si esto es un animal normal y estos son los animales que tienen una amígdala más reactiva, que tienen mucha menos capacidad para sentir placer y no buscan tanto ese estímulo apetecible. Esto también ocurre en depresión. Depresión, uno de los síntomas clave es esa incapacidad para sentir placer con estímulos que habitualmente lo provocan. Mirar, y tenemos que tener en cuenta que la depresión actualmente es una enfermedad muy prevalente. Hay más de 300 millones de personas en el mundo que sufren depresión y en España actualmente 2,5 millones de personas. Pero su diagnóstico está creciendo de forma alarmante. Aunque actualmente la cuarta enfermedad más diagnosticada, se estima que en 2030 será la más diagnosticada, que provoca un grado de discapacidad muy alto y además aumenta el riesgo de padecer muchísimas patologías, diabetes, asma, obesidad, problemas cardiovasculares e incluso aumenta la tasa de mortalidad. Estos datos son anteriores a la pandemia de COVID. Ahora se ha visto, según la OMS, que va a aumentar muchísimo la probabilidad de enfermedad mental, no solo de depresión, aunque sabemos que el estrés es el principal factor ambiental en la etiología de la depresión, sino de otras patologías, o bien precipitando su aparición o agravando su curso de otras patologías mentales, como puede ser algún tipo de psicosis, los trastornos bipolares, entre otros. Pero podemos tener también en cuenta que no son solo los trastornos psicopatológicos los que pueden verse afectados por el estrés. Anteriormente hemos comentado que el estrés aumenta las moléculas inflamatorias, aumentando la neuroinflamación, reduce también los fenómenos plásticos, entre ellos la neurogénesis que hemos comentado, y eso se ha visto en muchas enfermedades neurodegenerativas. Por eso el estrés puede, de alguna forma, o bien precipitar el curso o bien agravar el curso de muchas enfermedades neurodegenerativas, de muchas demencias, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Pero ante este panorama que en principio puede parecer muy desalentador, ¿podemos hacer algo? Pues fijaros, anteriormente comentamos que si intentamos compensar los efectos negativos del estrés, esa balanza se puede equilibrar y hay determinados comportamientos que pueden de alguna forma equilibrar esa balanza, desde un ambiente enriquecido, dieta saludable, ejercicio, pero va a depender muchísimo de la persona. Hay otros fenómenos que también pueden equilibrar esa balanza. Y esto es un estudio realizado en el laboratorio de psicobiología al cual pertenezco, donde se comprobó se estudiaron animales normales, controles, sin estrés, animales estresados, que son esta barrita con raya, y animales estresados a los que previamente se le había entrenado en ejercicio voluntario. Es importante ese detalle. Y vemos que si el estrés reduce la proliferación de esas nuevas células que anteriormente comentamos, la maduración, incluso la supervivencia y la diferenciación de esas nuevas células en neuronas, vemos siempre que el estrés afecta a todo ello, el ejercicio físico pudo compensar esos efectos negativos, eso que comentamos antes de ese efecto amortiguador de la neurogénesis en determinados procesos. Bueno, pues el ejercicio físico pudo compensar parte de esos efectos y eso tuvo un correlato también a nivel conductual. Pero no solo el ejercicio físico y todas esas variables que anteriormente hemos comentado que pueden compensar la balanza,
son beneficiosas. El ejercicio también puede compensar la neuroinflamación. En un cerebro sano, un ejercicio regular hace que el estado de inflamación sea el adecuado y eso reduce el riesgo de enfermedades cerebrales. También ese ejercicio mejora la neurogénesis, como hemos comentado, y en un cerebro ya afectado, ese ejercicio va a reducir la neuroinflamación y va a mejorar el pronóstico de esa persona. Pues con esto hemos terminado realmente esta exposición, lo que queríamos comentar. Hemos comentado que el estrés, especialmente cuando se activa una respuesta negativa de lucha y de huida, aparecen todos los recursos necesarios para afrontar situaciones que no requieren esos recursos. Es decir, nosotros podemos muchas veces reaccionar ante un examen o ante una situación psicosocial como si tuviéramos un predador delante. O bien nos preparamos para luchar o bien nos preparamos para huir. Pero si además tenemos mecanismos para compensar esos efectos negativos, utilizamos dieta basura, privación de sueño, sedentarismo y otro tipo de comportamientos que pueden desequilibrar la balanza, al final aparecerá la patología. Pero si de alguna forma intentamos compensar esos efectos del estrés con dieta saludable, ambiente enriquecido, ejercicio, etcétera, etcétera, esa balanza se puede mantener en equilibrio y no caer en las consecuencias negativas del estrés. Bueno, pues con esto hemos terminado nuestra exposición y muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias a nuestras dos ponentes de hoy, Margarita Pérez y Carmen Pedraza, quien nos ha acercado su investigación. Así le pasa factura el estrés a nuestro cerebro. Ya vamos teniendo las primeras preguntas. Es importante señalar que pueden comentarnos las preguntas que consideren oportunas a través de este chat. Recuerdo que también tienen un enlace en el chat para hacer las encuestas de satisfacción. Y tenemos ya la primera pregunta de Isabel María Cruz Lorite. ¿Qué consecuencias derivadas de la pandemia son las que más pueden influir en el aumento de los diagnósticos de depresión y otras enfermedades mentales? Vale. Bueno, las consecuencias, sobre todo, por ejemplo, el tema de confinamiento, el aislamiento social se ha visto, incluso en animales de laboratorio, que es una fuente de estrés muy importante. Si además la persona no tiene recursos para compensar esos efectos, puede ser un desencadenante no solo de depresión, sino de otras patologías. La psicosis, pueden aparecer muchos trastornos neuropatológicos, incluso en personas mayores. En personas mayores el aislamiento social puede precipitar la aparición de una demencia o incluso agravar la aparición de esos síntomas. Se ha visto que los apoyos sociales son una fuente de resiliencia y de amortiguación de esos efectos negativos del estrés. También la incertidumbre, cuando una situación es impredecible e incontrolable, es la que realmente genera efectos más negativos. Cuando un estresor se puede controlar, se puede predecir, incluso en animales de laboratorio, cuando siempre se aplica un estresor el mismo tipo y a la misma hora, al final se habitúa, entre comillas, y es mucho menos negativo que cuando se aplica ese mismo estresor, pero de forma impredecible para el animal. Entonces, una situación impredecible e incontrolable genera mucho más problemas y esta situación de pandemia en parte es una situación un poco impredecible e incontrolable. Puede generar problemas negativos. Nos pregunta también Pepe Muñoz que qué ocurre a nivel cerebral cuando hay un ataque de pánico. En ataque de pánico, es que el ataque de pánico es como una respuesta muy exagerada ante una situación, para esa situación de lucha y huida. Hay una liberación primero, se activa el sistema nervioso simpático, que no hemos hablado de él, hay una liberación excesiva de noradrenalina, aparte de esa liberación de glucocorticoides, se produce esa alteración de todo ese circuito para lucha para huida, que muchas veces hemos visto que es innecesario porque se activarían los mismos recursos que, por ejemplo, para defendernos de un predador, cuando simplemente es una exposición, por ejemplo, en público. Sería contraproducente y lo es realmente. Nos pregunta Rita Pilar Romero, da la enhorabuena a las dos ponentes por su interesante charla y le gustaría saber si estos efectos del ejercicio que han estudiado en su última investigación se observan a partir de un tiempo determinado o desde el primer minuto. Pues mira, realmente cuando se hacen los estudios de ejercicio, lo que se hace es durante un tiempo. Quizá a partir de 7 días se pone al animal a andar para hacer el ejercicio y ver los resultados.
Nosotros tenemos también un experimento hecho porque una de las cosas que parecen positivas como consecuencia del ejercicio es un aumento de factores tróficos como el IGF-1. Cuando inyectamos IGF-1 directamente en los animales, sin ausencia de ejercicio, obtenemos el efecto. Si solamente se le da una inyección, es decir, se evalúa en un día, ya uno puede demostrar que hay un aumento de producción de nuevas neuronas, pero digamos el efecto no es tan patente como cuando el ejercicio es como acumulativo, que sería realmente el beneficio que uno encuentra, ¿vale? Porque intenta mantener esos factores tróficos durante más tiempo presentes en el medio, por así decirlo. Alfonso Mercado da las buenas tardes y pregunta si podrían recomendar algún ensayo o estudio para combatir el estrés o para conocerlo mejor, comprenderlo y poder prevenirlo. Bueno, cualquier ensayo o estudio, hay monográficos específicos sobre neurobiología del estrés que puede ser bastante interesante. Luego estudios, hay figuras muy importantes, muy relevantes en el estudio de estrés, como por ejemplo McEwan, Carmen Sandy. Cualquiera de ellos puede dar algunas aportaciones, conociendo especialmente cómo algunos tratamientos revierten o amortiguan los efectos negativos del estrés sobre la aparición de problemas. Nos pregunta también una pregunta, creo que muy directa. ¿El tipo de ejercicio influye en los niveles de IL-10 que se secretan o es totalmente independiente a la intensidad de la actividad? Bueno, aquí hay que preguntas de nivel, ¿eh? Aquí hay preguntas de nivel total. ¿Qué pregunta más buena? ¿Me respondes? Bueno, depende ¿Buenas? Sí, Sí. bueno, realmente, bueno, nosotros no hemos medido los niveles de interleuquina, lo que sí que hay es que sí que puede aumentar realmente los niveles de interleuquina y de todas las citoquinas que son proinflamatorias, antiinflamatorias, pues deberían de tener un valor más... Pero especialmente es el ejercicio que es voluntario, porque cuando se fuerza, por ejemplo, un animal a hacer ejercicio es contraproducente y al final aumentan las citoquinas proinflamatorias. En este caso, las buenas, las antiinflamatorias, que la interleuquina 10 no mejoraría, podría ser contraproducente, podría incluso verse reducida en ese caso. Nos preguntan también qué consecuencias tiene en el cerebro el acostumbrarse a la ansiedad o al estrés, es decir, que se sufra ansiedad durante un espacio tan prolongado en el tiempo que se llegue al punto de, por ejemplo, presentar midriasis continuamente o de poder tener un ataque de ansiedad continuado a lo largo de todo un día sin que el que lo sufre se dé cuenta. Hombre, si tiene ataques de ansiedad, supongo que sí que lo sufrirá, porque es una situación de disforia normalmente y una situación de estrés negativa y se experimenta. Cuando el estrés es muy continuado, si utilizamos la teoría de McEwan y demás, al final, en principio el organismo se prepara para esa lucha o huida. Luego hay una fase de resistencia, luego entra el agotamiento. Normalmente puede entrar un agotamiento físico y eso puede conllevar a muchos problemas. De hecho, ansiedad y depresión son trastornos comórbidos que aparecen mucho. Cuando hay un trastorno de ansiedad repetido, puede aparecer trastornos depresivos también. Eso tiene mucho efecto. En un sujeto deprimido hemos visto que el hipocampo se ve reducido, aunque a veces se ha pensado que esa reducción puede ser un factor de vulnerabilidad, pero muchísimas veces consecuencia de situaciones estresantes. Nos pregunta, bueno, dan las gracias por la charla y señalan que ha sido muy fácil de seguir por las personas de fuera de este campo. Comentan que una vez leyeron que prácticamente la mitad de los doctorandos sufre algún tipo de trastorno a lo largo del periodo. ¿Creen ustedes que es debido a la exposición del estrés continuado? ¿Creen que es un cóctel explosivo la falta o la limitación del ejercicio físico en la población en la situación actual? ¿Quién contesta? Bueno, posiblemente pueda ser eso, una situación también de muchas veces que es impredecible, incontrolable, donde además los doctorandos tienen mucha incertidumbre sobre su futuro, no sabe qué va a pasar. Si además eso le unimos que cuando estamos estresados comemos peor, hacemos menos ejercicio, claro que puede ser una causa del desarrollo de trastornos psicopatológicos. Y de hecho creo que hay un estudio por ahí sobre el efecto de realizar una tesis doctoral en enfermedad mental. Hay un estudio por ahí reciente, vaya, que se está haciendo encuestas a los doctorandos para ello. Podría ser muy interesante una tesis doctoral sobre el perjuicio de hacer una tesis doctoral.
Paco Yesca nos pregunta si técnicas como el mindfulness tienen un impacto positivo en la reducción del estrés, como dicen, o es solo una moda más. Pues mira, la verdad es que si uno se pone a hacer una búsqueda del impacto que tiene un montón de cosas sobre la neurogénesis, se puede sorprender porque se ha estudiado un montón de cosas, desde distintos tipos de dietas hasta distintas terapias o, por ejemplo, actividades como el mindfulness. Y realmente lo que se puede decir es que todo este tipo de actividades que a ti te lleve a un placer, que te lleven a relajarte, que te lleve la propia respiración que es recomendada, todo lo que te traiga, digamos, pues un beneficio mental y corporal, contribuye de una manera positiva a que el fenómeno neurogénico pueda contribuir, pueda seguir. Por lo tanto, estas técnicas de mindfulness pueden funcionar para unas personas si realmente se lo creen también, y para otras no. O sea que también es muy dependiente de la persona, pero todo lo que te permita relajarte dentro de este estrés que tenemos, pues es algo que va a ser beneficioso y siempre, combinado siempre con una respiración adecuada, te va a permitir alcanzar de nuevo la homeostasis, ¿no?, de tu corporal. Vuelven a felicitar por la charla y preguntan si es reversible el daño ocasionado al cerebro como consecuencia de una exposición continuada, con una exposición continuada en el tiempo a situaciones de estrés. Pues hay algunos fenómenos que son reversibles y otros que no tanto. Y hay estudios por ahí sobre esa reversibilidad y ese tiempo. Ahí, si es un estrés más corto en el tiempo, sí que es más fácilmente reversible. Cuando es más prolongado, hay daños que a veces no son reversibles. Especialmente, por ejemplo, el estrés en las primeras etapas de la vida. Se ha visto que de alguna forma genera una impronta en el cerebro que hace que ese cerebro sea muchísimo más reactivo para otros estresores y ya como que lo preprograma de entrada. Entonces, ese cerebro sí que esa amígdala es mucho más reactiva, como hemos comentado antes, es más fácil que ante cualquier estresor se genere liberación de más moléculas proinflamatorias e incluso hay estudios recientes que se ha visto que un estrés temprano puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos neurodegenerativos en el envejecimiento. Veo que tenemos a investigadores entre el público hoy y preguntan si se han realizado experimentos relacionados con una actividad sexual continuada en modelos de ratón con un incremento de la neurogénesis. Bueno, yo no conozco experimentos realizados. La verdad, la mayoría de los experimentos se suelen separar los machos de las hembras porque realmente hay diferencia en la neurogénesis, ¿no? El propio ciclo estral o el ciclo menstrual, pues produce una serie de hormonas que favorecen la proliferación de nuevas neuronas en un momento. Pero si digamos hacemos el símil como lo que hemos comentado antes del mindfulness, pues pueden ser actividades que producen también variaciones hormonales y que podrían ser positivas, pero realmente no conozco, no sé si tú conoces algún estudio en roedores. Conozco lo contrario, conozco animales con una reducción neurogénica y con una incapacidad para sentir placer por estímulos sexuales. Incluso hay un test que es el test de preferencia de la orina en hembra en estro, que se ha visto que animales con una neurogénesis reducida tienen muy poca preferencia por eso, que es un estímulo muy apetitivo para animales normales, entre comillas. Y es otro de los síntomas de depresión, además, esa incapacidad para sentir placer por estímulos que habitualmente lo producen. Fernando Heredia da también las gracias por una charla que ha sido muy rigurosa y asequible a los no especialistas y pregunta que se habla de estrés bueno y estrés malo. ¿Realmente es así? ¿Ante un diagnóstico de estrés la medicación es inevitable o hay alternativas? Vale, sí que sí hay estrés bueno y estrés malo. De hecho, hay una distinción entre eustrés, que es el estrés bueno y que es necesario. Por ejemplo, un poquito de estrés hace que si tienes que entregar un trabajo te motives más y realices ese trabajo. Y está el distrés, que es el estrés malo y el que lleva a patología. No necesariamente es necesario recurrir a un tratamiento farmacológico cuando hay situaciones de estrés, aunque a veces sí es necesario cuando ya sí que aparecen algunas patologías. De hecho, se empezó a estudiar la relación entre depresión y neurogénesis porque los antidepresivos, muchos de ellos, no todos ellos, mejoraban la neurogénesis hipocampal y eso podría ser uno de los mecanismos a través de los cuales mejoraban los síntomas de la enfermedad y el tratamiento. Pero si hemos comentado algunas estrategias conductuales que pueden de alguna forma reducir esos fenómenos o incluso la terapia psicológica, que también que se han visto que es efectiva
para mejorar la capacidad de la persona para controlar esas situaciones. Si aumenta la predictibilidad, si aumenta el control sobre una situación, va a reducir la percepción de ese estresor, que ya fue algo que comentó Lazzarutti Forman en los años 50. Nos comentan también que qué opinan de medir el grado de estrés con el cortisol en saliva y si hay otros métodos o indicadores mejores. El grado de estrés, una forma de medirlo sí que es en saliva y es poco invasiva, porque otro método puede ser a través de la sangre, también el cortisol se puede medir en el pelo, pero sí que es interesante no hacer una sola medición, sino dado que la liberación de cortisol tiene unos ritmos circadianos que varían a determinadas horas y eso además se ha relacionado con determinados problemas, sí que sería bueno hacer varias mediciones del cortisol en saliva. Para finalizar, tenemos ya una última pregunta, pues estamos cubriendo el tiempo que tenemos para estas charlas y tertulias de ciencia. La última pregunta también va, por lo que parece, un investigador. En función del tipo de estrés, ¿la microglia responde con la misma morfología o se han detectado diferencias si el estrés surge de otra naturaleza? Sí, sí que se ha visto que la microglía responde de distinta manera, cambiando su morfología en función del tipo de estrés, de la duración del estrés y también de la localización de la microglía. No es lo mismo a lo mejor la microglía en el hipocampo que la microglía en la amígdala o, por ejemplo, en el hipotálamo, ¿no? Va a depender mucho de todo esto, porque los trabajos publicados en respuesta al estrés del efecto de la microglía, pues unos dicen que sí que hay una activación de la microglía y una respuesta neuroinflamatoria, y en cambio otros que utilizan otras pautas para provocar ese estrés, los resultados son contradictorios. O sea que hay que controlar muy bien el experimento, el tipo de estresor y la zona. Pues muchísimas gracias, Carmen y Margarita. Les recuerdo a todo el público que hoy nos acompaña, que han sido unas 80 personas hoy, que pueden acceder a través del chat a la encuesta de satisfacción para que nos den su feedback y podamos seguir trabajando en este tipo de encuentros. Le doy paso a Rosario Moreno Torres, directora del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a nuestras ponentes. Ha sido interesantísima la charla. A todos los más de 80 participantes, al vicerrectorado de investigación y a Zaida Díaz Caviale, que nos acompaña. Os quiero decir que estamos terminando esta charla y mañana tendremos un desayuno científico. Será café con ciencia. Estamos en la Semana de la Ciencia y en la Universidad de Málaga se suma con muchas actividades gracias a la proactividad de nuestros investigadores. Así que mañana por la mañana, quien quiera seguir a las 10 de la mañana hablando de ciencia, podrá tener una interesante intervención moderada por Inés Moreno González, en que se hablará de qué hace un investigador, investigar en España, factores de riesgo de la enfermedad del Alzheimer, el trabajo en el laboratorio, la carrera científica, influencia de la vocación científica, el lado bueno de la investigación, mecanismos celulares de la enfermedad del Alzheimer, cómo llegar a ser un investigador. Son pequeñas charlas para un desayuno interactivo en donde también a través del chat queremos acercar, dentro de lo que nos permite la virtualidad, que es mucha o es poca, es la que es, la ciencia y estas respuestas positivas que nos quitan estrés. Muchas gracias a todos ustedes. Y también recordarles que el 19 de noviembre continuaremos también esta charla. Parece una continuación porque es cómo evitar el envejecimiento prematuro del cerebro, a cargo de las doctoras Antonia Gutiérrez e Inés Moreno. Muchísimas gracias a las dos ponentes. Ha sido realmente interesante y es una lección de vida, nunca mejor dicho, y a todos los participantes. Muy bien. De nuevo, muchísimas gracias. Recuerdo a todas las personas que hoy nos han acompañado que la charla ha sido grabada, por lo tanto, se distribuirá a través de la web y de las redes sociales del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la UMA para que puedan disfrutarla. La charla a la que se ha referido Rosario Moreno podrán también seguirla mañana exactamente en esta misma sala, solo tienen que seguir el link y el mismo camino que han tenido que seguir para acompañarnos hoy. Mañana a las 10 de la mañana tendremos ese café con ciencia. Muchísimas gracias a nuestras dos ponentes, muchísimas gracias a Rosario Moreno y muchísimas gracias a la vicerrectora adjunta Zaida Díaz.
comentarle de nuevo a todo el público que queremos saber su opinión a través de esa encuesta de satisfacción y agradecer especialmente el apoyo de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que nos da este apoyo económico y ese apoyo para trabajar por la divulgación científica tan necesaria en épocas como esta. Muchísimas gracias a todo el público, más de 80 que nos han acompañado hoy. Podrán volver a disfrutar de estas charlas. Quien lo desee, mañana podrá acompañarnos a otra y el jueves que viene tendremos otra charla científica más, porque noviembre tiene esa Semana de la Ciencia en la que tenemos que aprovechar todas las tardes que podamos para disfrutar de la divulgación científica que se genera aquí en Málaga y a través de nuestra Universidad de Málaga. Muchísimas gracias a todos. Sin más, vamos despidiéndonos y que tengan muy buena tarde. Gracias. Adiós.